noches, bienvenidos de regreso a Puntos de Vista. Las enfermedades no transmisibles causan 16 millones de muertes prematuras cada año. Esto lo informa la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué son estas enfermedades no transmisibles? Diabetes, enfermedades cardiovasculares. Para conocer las causas de esta preocupante estadística se encuentra en estudios el doctor Fernando Leanes, representante de la Organización Mundial de la Salud. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, estas cifras son realmente preocupantes, ¿no? El Perú, ¿en qué situación está con respecto a América Latina, con respecto a este aumento en las muertes por enfermedades? El Perú está en una situación de oportunidad, o vamos a decir, o de gran reto, porque el Perú es uno de los países que no tiene un nivel tan alto de muertes por estas enfermedades en este momento, pero es uno de los países que está más expuesto a los factores de riesgo, porque es un mercado que es muy atractivo para captar nuevos fumadores, nuevos bebedores de bebidas alcohólicas, nuevos consumidores de comida chatarra. Hay una transformación muy importante en Perú, fundamentalmente impulsada por las estrategias de mercado que nos están llevando digamos, a una generación de jóvenes en este momento que están muy expuestos y que es muy probable que en el futuro tengan los problemas de estas enfermedades, ¿no? Ahora, para dar algunas cifras, algunos datos, ¿cuáles son las enfermedades no transmisibles que padecemos los peruanos? Es un grupo muy amplio, pero tenemos las cuatro fundamentales son las cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y las enfermedades respiratorias crónicas. Para tener una idea, en Perú 1 de cada 3 fumadores va a morir a causa del cigarrillo, y 1 de cada 10 fumadores pasivos. 19.000 personas por año mueren de cáncer. 1 de cada 2 adultos o jóvenes que hoy son jóvenes y mañana van a ser adultos va a tener hipertensión, y 1 de cada 3 va a tener diabetes y probablemente pierda un miembro, por una pierna, un brazo por esa diabetes. Pero aun cuando la carga hoy es muy alta, es muy alto lo que le cuesta a los sistemas de salud atenderlos, lo que más nos preocupa, justo lo que estaban hablando recién ustedes, es la generación de los jóvenes, porque esa generación está siendo mucho más expuesta a los factores de riesgo. Y a nivel global hay una presión muy grande de la industria del alcohol, de la industria del tabaco, de la industria de las bebidas azucaradas, por capturar esos mercados y por frenar las iniciativas regulatorias que existen, ¿no? Que existen en Perú. Perú es uno de los países líderes en este tema. Ahora, estas enfermedades y estas muertes, ¿se pueden evitar realmente? Absolutamente. El 40% de estas enfermedades, el 40% de los casos de muerte por estas enfermedades son evitables. Las otras es, bueno, llegas a una edad ya y te tocan, pero el 40% de los casos se pueden evitar controlando los factores de riesgo, que es consumir alcohol solamente con moderación, no fumar, y evitar al máximo la alimentación no saludable y tratar de hacer la mayor cantidad de actividad física, ¿no? El sedentarismo es una cosa que está produciendo grandes ¿Qué es lo que le problemas. está pidiendo la Organización Mundial de la Salud entonces al Perú? ¿Qué medidas o qué metas quiere que se plantee? Nosotros no le pedimos al Perú. ¿O qué metas ustedes les gustaría que se plantee el Perú para poder, digamos, remediar este camino? No es que nosotros queremos, nada por el estilo. Los países se han puesto de acuerdo en 9 metas. De esas 9 metas, la primera es la reducción de lograr la reducción de estas enfermedades y de la muerte por estas enfermedades, y las 8 siguientes metas son para conseguir eso. Hay 5 metas que están relacionadas con la reducción de los factores de riesgo y hay 4 metas que están relacionadas con la atención de los pacientes. Si tú te colocas en el Perú, las metas que están relacionadas con la reducción de los factores de riesgo están relacionadas con lo que sería lo que se llama la salud colectiva. Y las metas que están relacionadas con la atención a los pacientes están relacionadas con las prestaciones, por ejemplo, con el Plan Esperanza, ¿no es cierto? Y el Perú está trabajando en todas estas líneas, pero el Perú, igual que todos los países de Latinoamérica, está con dificultades para
implementar las decisiones políticas que tienen que ver con la prevención. Concretamente, la reglamentación de la ley de la alimentación saludable, que es una cosa que se ha debatido bastante, y la promulgación por parte del Congreso de la República de la ley que prohíbe la publicidad de productos del tabaco, ¿no? Ahora, si bien probablemente estas modificaciones a la ley sean necesarias, entran en conflicto con el desarrollo de la industria, ¿no? Las empresas que venden estas bebidas azucaradas mueven millones de dólares que se insertan en el sistema financiero y dan trabajos. Entonces, existe, digamos, un equilibrio bastante delicado entre regular cuánta publicidad pueden hacer para crecer, que para ellos vender una gaseosa más es crecer y generar industria, digamos, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a término con esa...? Sí, la situación que tenemos hoy es que el estándar para los países es el estándar que fijan, no los gobiernos, no los estados, es el estándar que fijan los fabricantes de bebidas gaseosas. Si querés llamarle estándar y ponerle un nombre de bebida gaseosa. La reglamentación que existe hoy en los países es la reglamentación de esa bebida gaseosa y de los snacks, etcétera, etcétera, ¿no? Si querés ponerle ese nombre. Y lo que los estados están tratando de hacer es regularlo. Y en el Perú ha habido una medida muy valiente por parte del Congreso de la República y del presidente Ollanta Humala, que es la reglamentación de la publicidad de alimentos que está dirigida a los niños. Porque uno puede decir, bueno, esto es una cosa que cada cual, que yo me cuido, que yo soy grande para cuidarme, pero los niños no los podés dejar desprotegidos, no los podés dejar expuestos a esa publicidad. Si yo viajo bastante y creo que mucha gente que viaja ve en los aeropuertos de Latinoamérica las gigantografías, las publicidades gigantescas de bebidas gaseosas. Aquí en el Perú hay un bar muy tradicional, no recuerdo el nombre, que tiene muchísimos años y que parece que fuera una sucursal de un kiosquito, de una cadena de comidas rápidas. De nombre escocés, por cierto, porque vos ves el cartel gigante y ves abajo ahí Bar Haití. O sea, hay una invasión de publicidad tan grande que la gente no puede hacer otra cosa que mirar esa publicidad y condicionar su consumo. Entonces, es importantísimo que en países como Perú se pueda reglamentar la publicidad dirigida a niños de alimentos y que se pueda prohibir la de cigarrillos. Pero sabemos que hay fuertes presiones contra eso, ¿no? Ahora, otro problema en el Perú es que también en muchos de los casos, ya tengo diabetes o tengo una enfermedad cardiovascular, pero de igual forma, si yo recibiera un tratamiento médico, no necesariamente tendría que estar en riesgo mi vida, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas medidas que se recomiendan a la hora de ofrecer los servicios de salud? Sí, se da la situación de que Perú tiene por ahí, por ejemplo, niveles más bajos de glucemia en su población, de azúcar en la sangre de sus pobladores que países como Estados Unidos, pero muere más gente de diabetes aquí. Bueno, el gasto de salud en países como Estados Unidos es mucho más alto que en Perú. Son medidas sencillas, ¿no es cierto? Y a eso está apuntando la reforma en salud que el país está haciendo. Es una reforma que está llevando un tiempo, que está dando mucho trabajo, pero no es justo que el Estado tenga que pagar por las muertes que produce y por las enfermedades que producen los factores de riesgo. Entonces, si tú analizas todo el gasto gigantesco que está haciendo el Estado peruano para hacer la reforma de salud y ves que, por otro lado, un paquete similar de dinero se pone para la publicidad de las bebidas gaseosas, la publicidad del tabaco, la publicidad del alcohol. Fumar es cool. En Perú los niños empiezan a fumar a los 13 años. Tú vas a la salida de un colegio, vas a ver chiquitos con cigarrillos que son... Entonces, es cierto que en el país hay mucho por hacer para atender los casos de diabetes, de hipertensión. Hipertensión la presión arterial te la tienes que medir 2 veces por año. Si no lo haces,
te pasas una vez, te pasas otra vez, te pasas otra vez, vives unos años, terminas con una insuficiencia renal crónica y terminas con requiriendo hemodiálisis, que eso es una cosa muchísimo más cara. Tal vez entonces se podría resumir las recomendaciones de la OMS con un cambio de mentalidad como país para prevenir estas enfermedades. Sí, pero permitime que deje el hincapié en el tema de la publicidad, que deje el hincapié especialmente en la publicidad de cigarrillos, en la publicidad de alcohol y en la publicidad de alimentos que son altos en grasas, altos en azúcares y altos en sal. Porque por más que tú hagas campaña, por más que este programa llegue a mucha gente y te escuchan, etcétera, etcétera, tú no puedes competir con esas gigantografías que están en el aeropuerto de Lima, en el aeropuerto de Caracas, en el aeropuerto de todos los países de nuestros países en nuestros países de Latinoamérica. Muchísimas gracias por acompañarnos y debatir este importante problema. Muchísimas gracias a ti. Estuvimos conversando con el doctor Fernando Leanes, representante en el Perú de la OPS y la OMS. Hacemos una breve pausa en Puntos de Vista. Regresamos con más información.